Buenas tardes. Yo soy la doctora Jessica Jiménez, médico pediatra y alergóloga inmunóloga clínica adscrita al servicio de pediatría, y el día de hoy les voy a dar el tema de alergia alimentaria. Primero vamos a hablar de epidemiología. Se estima que aproximadamente más de 220 millones de personas alrededor del mundo tienen una alergia alimentaria. Hay una estimación del 5 al 10% de este tipo de enfermedad en naciones en desarrollo. La mayor epidemiología que existe es de Estados Unidos, la más reportada, y se estima que en ese país hay alrededor de 15 millones de personas con algún tipo de alergia alimentaria, de las cuales 5.9 millones son niños. A partir del año 1997 hasta el año 2011 hubo un incremento de reportes de alergia alimentaria hasta un 50%. Este reporte fue acerca de la alergia al maní, que en México no es tan frecuente, pero es altamente reportada en ese país. Se ha reportado en algunas bibliografías que aproximadamente 200,000 personas han acudido a un servicio de urgencias a base o en relación a una reacción adversa a alimentos. No se conoce realmente si son puramente alérgicas, pero se ha reportado eso en la literatura. Y justo a estas reacciones adversas a la ingestión de alimentos se han reportado alrededor de 200 muertes anuales. En México no hay una bibliografía que nos marque bien cuál es la estadística acerca de estas alergias de tipo alimentario. Se hizo un estudio muy grande que únicamente fue a través del reporte de los padres, en donde ellos mencionaban que habían tenido ciertas reacciones alimenticias, incluyendo reacciones de tipo inmediato, dígase rinitis, reacciones cutáneas, reacciones digestivas, y mencionaban algunos de los grandes 8, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero es únicamente un estudio en donde se pregunta a los padres dicha sintomatología, más no es un estudio muy confiable. Vemos aquí que la mayor alergia alimentaria reportada ha sido al huevo, después a la leche, después al trigo y al cacahuate, pero esta epidemiología no es nacional, es de hecho de Estados Unidos, pero coincide justamente con los reportes de los grandes 8. Y los grandes 8 son alérgenos altamente alergénicos para el 90% de la población estadounidense. Como les mencionaba previamente, la estadística está reportada mayormente en Estados Unidos, y los principales alérgenos alimentarios que ellos reportan son la leche, el huevo, el pescado, el maní, la soya, el trigo, los crustáceos. Un trofoalérgeno se conoce como cualquier alérgeno que ingresa por vía gastrointestinal. No siempre vamos a considerar en todos los pacientes que es un alérgeno, pero sí está reportado en la literatura que son los que más generan síntomas. Los principales son la leche, el huevo, el pescado, nueces, cacahuate, trigo, soya. Como siempre, los más frecuentes son los que ya habíamos mencionado previamente. Asimismo, también reportan a la manzana, al aguacate, al plátano, a la cocoa, a la papa, a la fresa y algunos otros. Los alérgenos sensibles a la digestión se refieren a todos esos alérgenos que suelen degradarse en la cavidad oral, no resisten a la digestión ni a la proteólisis, y se da algo que se llama síndrome de alergia oral. Estos son los alérgenos que se han reportado que son justo sensibles a estos procesos enzimáticos. Hay algunos alérgenos que se degradan a la aplicación de calor, que no están aquí descritos, pero sí es muy importante saber cuáles son, al menos en un paciente que es alérgico y ya tiene seguimiento por alergología, porque hay pacientes que justo presentan síntomas cuando el alimento está en crudo y no cuando el alimento está cocido, y eso se debe a la degradación proteica que se genera con el calor. Los aeroalérgenos son todos a los antígenos que ingresan por vía respiratoria, sensibilizan al individuo y pueden ocasionar reacciones cruzadas con diversos alérgenos alimentarios. Justo esto se llama síndrome de polen fruta, o polen de abedul, polen de ambrosía, de artemisa, del ciprés, del cedro, del maíz, del girasol y látex pueden causar este tipo de síntomas. Los pacientes primero tienen
una reacción tipo nasal a estos alérgenos y por el cruce alergénico también presentan reacciones de tipo oral cuando ingieren ciertos alimentos que tienen proteínas muy parecidas a los pólenes de estos árboles, pero vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, una definición exacta de una alergia alimentaria, hay varias, pero pues se define como una respuesta inmunológica adversa a una proteína de tipo alimentario, también como un fenómeno en el que se presentan reacciones adversas a través de mecanismos inmunológicos antígeno específicos después de la exposición a un alimento determinado. Las reacciones alimentarias son varias, pero hay unas que son inmunomediadas y unas que no lo son. De las que vamos a hablar el día de hoy son las inmunomediadas y hay de diferentes tipos. Hay unas que son dependientes de IgE, las cuales se tratan de una presentación de hipersensibilidad inmediata que puede ir desde síntomas leves hasta una anafilaxia. Otra, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos y lo que hablábamos previamente, que es el síndrome de alergia oral. Otra clasificación que existe son las de tipo mixto, en donde el mayor daño que se presenta o los síntomas que vamos a ver son en el sistema digestivo, la esofagitis eosinofílica, la gastritis eosinofílica, la colitis eosinofílica y la dermatitis atópica. Las que son no mediadas por IgE, como la dermatitis herpetiforme, una enteropatía inducida por proteínas, un FPS, proctocolitis, enfermedad celíaca y un síndrome de Heiner. La alergia alimentaria no es lo mismo que una intolerancia alimentaria. Una intolerancia alimentaria se puede ver por alteraciones de tipo metabólico, de forma tóxica, farmacológica, y hay unos mecanismos que no están definidos, pero no es lo mismo, aunque se pueden confundir los términos. Más allá vamos a ver por qué, porque básicamente en la alergia alimentaria existe justo una pérdida de la tolerancia, pero ya hablando de forma específica, cuando nosotros nombramos una intolerancia alimentaria, no es el mismo mecanismo que una alergia alimentaria, entonces no se deben de confundir ambos términos. Bueno, la mayor parte de los alérgenos que están en la naturaleza son de tipo proteico. Hay muy pocos casos descritos en donde hay alergia a otros tipos de moléculas. Entonces, nosotros tenemos que nuestro paciente ingiere una proteína. Aquí, por ejemplo, está la manzana, porque sí, también las frutas, verduras tienen proteínas que son alergénicas. Nuestro paciente ingiere la manzana, entra por vía digestiva, como mencionábamos propiamente, las proteínas se van rompiendo por los ácidos grasos y proteasas con las que se encuentra justamente esta proteína alrededor del sistema digestivo, las convierten en oligopéptidos y posteriormente se van a las placas de Peyer. Ya que nuestra proteína alimentaria ya ligeramente desnaturalizada está en las placas de Peyer, ocurre que se encuentra con el macrófago. Este macrófago se lo va a llevar a nuestras células dendríticas. Nuestras células dendríticas tienen que estar predispuestas a hacer o no hacer justo esta predisposición a hacer una respuesta de tipo alérgico o una respuesta de tolerancia. Aquí en la tolerancia, nuestra célula dendrítica interactúa ya en el ganglio linfático con el MHC de las células dendríticas, interactúa con la célula T, con su TCR, y aquí hay una predisposición a no hacer alergia. Después de que interactúa con esto predispone a que nuestro linfocito T se convierta en un linfocito T regulador, viaja a la lámina propia del sistema digestivo, y por este tipo de moléculas, que son la interleucina 10, que es una interleucina de tipo antiinflamatorio, el TGF-beta y el CTLA4, evitan o inhiben justo la respuesta proinflamatoria y la activación de los mastocitos. El CTLA4 propiamente inhibe que nuestra respuesta vire a una respuesta de tipo TH2. Esto hace que exista propiamente una tolerancia. Este mismo mecanismo que ocurre en todo el sistema digestivo hace que haya una alza de la inmunoglobulina de tipo A, y cada que nuestro sistema digestivo se enfrente a estos alérgenos no va a presentar síntomas de alergia. No existe en este caso alergia alimentaria. En el caso de la alergia alimentaria, el epitelio que existe en todo el sistema digestivo
ya está predispuesto a hacer una respuesta inflamatoria y per se va a ser alarminas, que son la interleucina 25, la interleucina 33 y el TSLP. Esto va a ser una activación tanto de las células dendríticas como de las células del sistema inmune innato de tipo 2. Lo que va a hacer con las células dendríticas es que va a interactuar con el TCR nuevamente y va a hacer que nuestra respuesta, en vez de virar a una respuesta de tipo regulador, se vire a una respuesta de tipo TH2. Se van a producir interleucinas 5 y 13, esto va a activar a los basófilos y a los eosinófilos y por lo tanto va a haber un círculo vicioso de cascada inflamatoria. A su vez, los TH2 van a producir interleucina 4 que van a activar que las células B viren hacia su producción de inmunoglobulina de tipo E y más activación de los mastocitos. Entonces, si se fijan, la pérdida justo de tolerancia al ingerir estos alimentos que no precisamente, aunque sean los grandes 8, son los que causan una respuesta de tipo inflamatorio, en un paciente van a generar alergia, pero siempre es un paciente que debe de estar predispuesto. La alergia es heredable. Esta respuesta de tipo TH2 es heredable porque los pacientes que tienen una predisposición alérgica familiar van a presentar los mismos síntomas, no necesariamente con los mismos alimentos, porque muchas veces el paciente les va a decir, es que mi familia es alérgica al camarón, yo también lo puedo ser. Hay una posibilidad, pero no es seguro. Se hereda la predisposición a hacer esta respuesta inflamatoria, pero no la predisposición a hacer alergia a los mismos alimentos que nuestra familia. Eso hay que dejarlo bastante claro, porque la que está dañada es esta cascada inflamatoria o esta vía de tolerancia, más no el cuerpo está diciendo vas a ser alérgico solamente a lo que tu familiar es alérgico, porque lo que se hereda es justo la predisposición a hacer linfocitos de tipo TH2. No como tal la alergia propiamente a solo un alimento. La alergia alimentaria y la marcha atópica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la marcha atópica inicia justamente con la presentación de alergia alimentaria. Después de nosotros tener alergia alimentaria en un pequeño, podemos tener dermatitis atópica. Cuando nosotros tenemos un paciente con dermatitis atópica, podemos tener una sensibilización percutánea. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro epitelio puede estar dañado per se porque hay una mutación de la filagrina y un daño de la barrera cutánea. Nosotros podemos aplicar de forma cutánea algún producto que contenga una proteína alergénica, dígase alguna crema, algún shampoo, algún jabón, que es muy frecuente justo que todos estos jabones y todos estos productos del cuidado personal lleguen a tener proteínas alergénicas, tipo una crema de almendras dulces, hay una línea justo que es para bebés que tiene aguacate, hay líneas que tienen manzanilla, entonces se recomienda que en pacientes que nosotros ya tenemos una predisposición o un cuadro de dermatitis atópica no sean tratados con justo estos productos porque puede haber una sensibilización percutánea. En los pacientes que tienen dermatitis atópica existe un OR de 3.1 de tener alergia alimentaria, entonces sí es un factor de riesgo bastante importante. Después de presentar la dermatitis atópica, nosotros podemos tener rinitis alérgica, puede o no puede, pero en general es la marcha atópica. Y después podemos tener la presencia de asma con un OR de 1.5. Entonces es sumamente importante conocer que existen estos reportes en donde nosotros llegamos a aplicar algún producto con una proteína alergénica y después de esto, de esta sensibilización percutánea, el paciente puede tener síntomas cuando ingiere cierto alimento por el que se sensibilizó previamente por vía cutánea. El cuadro clínico de la alergia alimentaria es sumamente variado. No solamente vamos a presentar el clásico cuadro que nos pintan las películas de estoy comiendo algo a lo que soy alérgico, se me cierra la garganta, me hipotenso y puedo desmayarme y puedo llegar a urgencias. Es el cuadro que es más florido o más grave, pero no es el único. Este cuadro clínico justo que nos pinta como toda la mercadotecnia es un cuadro clínico mediado por IgE, en donde ya vimos que esta producción de IgE se da por la pérdida de la tolerancia y el favorecer justo la inflamación de tipo TH2.
Se presenta a nivel cutáneo eritema, urticaria, angioedema, prurito, eczema. Los pacientes pueden llegar a tener hiperemia conjuntival, prurito, edema palpebral, síntomas de conjuntivitis alérgica, respiratorio, pueden tener edema, prurito laringio, disfagia, tos, estornudos y datos de dificultad respiratoria. A nivel digestivo pueden presentar náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea y hematoquesia. En nivel de sistema nervioso sí puede haber una alteración del estado de conciencia, incluso hay pacientes que llegan a tener incontinencia. A nivel circulatorio se da hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmia y extremidades frías y palidez. Estos son los datos de anafilaxia. En una clase posterior vamos a ver como tal el tema, pero básicamente es la presentación de estos síntomas. No tienen que presentarse todos para considerar que el paciente está teniendo una reacción de tipo IgE. Entonces aquí tenemos una imagen en donde pues nos resumen todo lo que puede presentar el paciente. Las ronchas, los ojos rojos, congestión nasal, y hay pacientes que de plano tienen dificultad respiratoria muy franca únicamente por haber consumido un alimento al cual son alérgicos. Hay otro cuadro clínico que también es dependiente de IgE que se llama una anafilaxia inducida por ejercicio y que está acompañada justo de la ingesta de alimentos. Esta se va a presentar de 2 a 4 horas posteriores a la ingesta de alimentos. Es propiamente de adultos y adultos jóvenes, no excluye que un niño la llegue a presentar, pero es la población a la que más afecta. Los alimentos que más se han relacionado con este tipo de cuadro clínico son el trigo, el apio y los mariscos. Y tiene el dato clave de que no hay síntomas si no realizan ejercicio. O sea, son pacientes que únicamente con la realización de ejercicio van a presentarlo 2 a 4 horas posteriores a consumir el alimento. También hay otro tipo de desencadenantes que nos pueden hacer que se presente este cuadro, como la menstruación, la ingesta de AINES, de alcohol, las infecciones de tipo aguda y los antiácidos, porque todo esto incrementa la permeabilidad del sistema digestivo y hace que se dé más fácil la absorción del alérgeno, va rápido a circulación y eso hace que se desencadenen los síntomas. Si nosotros no tenemos este tipo de ejercicio o este tipo de desencadenantes, los pacientes no van a presentar los síntomas. Justo se menciona que el criterio diagnóstico son signos, síntomas consistentes con anafilaxia que ocurrió durante o poco después del ejercicio, cuando el ejercicio fue precedido por la ingesta de alimentos. Ningún otro diagnóstico que explique nuestra presentación clínica. Hay que investigar si un alimento propiamente está implicado con la realización de una IgE específica para el alimento de sospecha. No va a haber síntomas al ingerir este alimento en ausencia de esfuerzo. Y no hay síntomas si el ejercicio ocurre sin la ingestión del alimento. O sea, se necesita juntar las dos cosas, tanto el ejercicio como la administración del alimento. Y la forma más confiable es hacer un reto, pero obviamente eso se tiene que hacer en un hospital. No es como que vayamos a mandar al paciente a casa a que vuelva a repetir el cuadro y a lo mejor ya no llega al hospital. Entonces lo que se hace, si se sospecha y todavía no hay como un cuadro clínico muy claro, se puede dar el alimento y hacer un reto, que es que haga ejercicio posteriormente y va a presentar los síntomas, pero pues aquí la clínica manda. Si el paciente ya tuvo más de un evento en donde se presentó la ingesta de algún producto alergénico, realiza ejercicio y tiene los síntomas, pues ya se puede clasificar como una anafilaxia inducida por ejercicio que depende de alimentos. El síndrome de alergia oral que previamente les había comentado, el paciente va a tener el antecedente de que ya tiene una rinitis alérgica debido al polen. La mayor parte de este tipo de síndrome de alergia oral es gracias a las profilinas, que son un tipo de proteínas que comparten muchos pólenes. Hay una reactividad cruzada, es decir, el sistema inmunológico no se confunde, pero se puede cruzar con proteínas que son muy parecidas o tienen muchas cadenas parecidas y por eso se presentan los síntomas. Primero hay una sensibilización de tipo nasal y cuando los pacientes comen este tipo de alimentos llegan a tener síntomas. Los síntomas pues son de tipo IgE, pueden tener prurito, edema en labios, lengua, paladar y en faringe, es muchísima comezón. Y se da en frutas y verduras frescas preferentemente. Es raro
que haya síntomas con alimentos cocinados, pero sí se puede dar el caso. Hay proteínas que resisten el calor, pero ya son reacciones más graves. Pero las profilinas por lo general no lo resisten. Entonces, si es un síndrome de alergia oral debido a profilinas, por lo general cuando los pacientes calienten el alimento o lo cosan, no lo vayan a llegar a presentar. Aquí están ejemplos de pólenes y cuáles son los frutos que se pueden asociar con este tipo de síndromes, que propiamente son como más parte del abordaje alergológico, pero sí es importante que sepan que este tipo de síndromes existen, por si algún día un paciente les comenta que tienen comezón al ingerir una manzana, un durazno, alguna nuez, naranja, sí puede presentarse el caso, no es raro. También hay cuadro clínico que es de tipo mixto. Se dice que es de tipo mixto porque por lo general los pacientes, además de presentar síntomas que son de tipo digestivo, llegan a tener un fondo alérgico con rinitis, asma, una alergia mediada ya por IgE. Propiamente presentan síntomas como los que había mencionado previamente y pueden llegar a presentar eczema atópico. Los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica, en general en los lactantes, causan retraso del crecimiento, dificultad para alimentarse, pueden llegar a presentar náuseas, vómito, incluso los niños rechazan la alimentación con ese producto. Los adolescentes y adultos pueden presentar disfagia, impactación de alimentos debido a los cambios fibróticos reversibles e irreversibles que se pueden dar con la enfermedad. Se presenta por lo general en caucásicos y hay ciertas mutaciones en diferentes moléculas que pueden condicionar que se llegue a presentar ese tipo de enfermedad si se ha descrito bien esta asociación en el síndrome de Marfan, en estas mutaciones, un síndrome de hiper-IgE, un síndrome de Ehlers-Danlos, en el SPIN3 y en el PTEN. Hay más probabilidad de que lo presenten. Si un paciente tiene un hermano afectado con esofagitis eosinofílica, tiene una probabilidad 40 veces mayor de presentarla. En gemelos idénticos la posibilidad es de 800 veces y el diagnóstico definitivo o el que es como el estándar de oro es hacer una endoscopía en donde se toma como criterio diagnóstico una biopsia positiva de 15 eosinófilos por campo. Macroscópicamente vamos a ver inflamación, fibrosis, exudados, anillos, eritema, surcos, estenosis, que pueden clasificarse a través de este sistema que vemos aquí, pero pues es más criterio endoscópico. Y microscópicamente hay eosinófilos, linfocitosis, hipertrofia de la membrana basilar y fibrosis. Los pacientes responden bastante bien a la dieta de eliminación, a inhibidor de bomba de protones y se tienen que tratar con esteroides. La dilatación esofágica se usa solo para pacientes con fibrosis de tipo irreversible, pero siempre hay que considerar que hay que preguntar en un paciente que llegue a tener un cuadro justamente con estas características por datos de alergia, si no han tenido rinitis, asma, porque ya al excluir otras causas, digo, no es de los diagnósticos principales, pero si ya excluimos otras causas y tenemos un fondo alérgico, podríamos considerar realizar una endoscopía con una toma de biopsia y confirmar el diagnóstico. Y el paciente se beneficia bastante de la dieta de eliminación. Hay otro tipo de manifestaciones clínicas que la mayoría son digestivas, que son parte de la alergia de tipo mixto, como una gastroenteritis eosinofílica, gastritis eosinofílica, colitis eosinofílica, que el nombre proviene justamente de a qué nivel del sistema digestivo se da esta afectación. Hay una eosinofilia que está limitada justo al tracto gastrointestinal. El cuadro clínico se presenta más que nada en adultos. Hay dolor abdominal de tipo crónico, náuseas, vómito, diarrea, pérdida de peso y también se puede ver anemia. Justo en estos pacientes, como ya mencionamos, debe de haber el trasfondo alérgico como atopia, un incremento de la IgE sérica y una eosinofilia periférica. Si ustedes notan, siempre debe de conllevar estos datos con atopia. Si nosotros tenemos un tipo de enfermedad digestiva que no se relacione con atopia, podemos descartar que sea de tipo alérgico. El diagnóstico se da en estómago y en colon a partir de 50 eosinófilos por campo. Para duodeno e ilion son de 30 eosinófilos por campo. Y el tipo de inflamación responsable de todas estas parece ser similar. Y se menciona que son enfermedades diferentes o un espectro del mismo proceso patológico común, pero en general
Los pacientes mejoran con la administración de esteroides y se ha mencionado en ciertas series de pacientes que en realidad son pues pacientes escasos, es muy poco, mejoría con las dietas de eliminación. Algunos pacientes algunos artículos mencionan que justamente es como el criterio para identificar qué tipo de inflamación está conllevando este tipo de síntomas, porque hay pacientes que llegan a tener mejoría, hay pacientes que no llegan a tener mejoría, entonces pues ahí ahora sí que queda a criterio del alergólogo si el paciente debe continuar con la dieta de eliminación o no, pero eso sí, se debe de iniciar la administración de esteroides. No es un cuadro clínico que vayamos a ver habitualmente, hay otro tipo de sintomatología más frecuente que esta, pero es importante que la conozcan. El cuadro clínico, que es no mediado por IgE, consiste en hacer algún tipo de reacciones dermatológicas, como la dermatitis herpetiforme, que justamente lo presentan en una cuarta parte de los pacientes adultos con enfermedad celíaca, pero en general la enfermedad celíaca no es algo que propiamente se considere una alergia, pero es importante hacer como el diagnóstico diferencial. Y se trata de una erupción vascular papular pruriginosa en las superficies extensoras de codos, rodillas, glúteos, sacro, cara, cuello, tronco y dentro de la boca. Los síntomas van a ser prurito y ardor que se alivian cuando se rompen estas ampollas justamente, pero no es algo propiamente alérgico o considerado como alérgico. Hay otra cosa que se llama el síndrome de Heiner, que justo no es mediado por IgE y se llama hemosiderosis pulmonar inducida por alimentos. En los pacientes pueden tener tos, fiebre recurrente, sibilancias, congestión nasal, o sea, como ven, además de la fiebre, las sibilancias y la congestión pues son síntomas que nos mencionan, son IgE. Pero estos se acompañan, aparte de ser no mediada por IgE, el paciente ya debe de tener también el trasfondo alérgico, van a tener retraso en el crecimiento, disnea, cólicos, anorexia, vómitos, diarrea y hematoquesia. La disnea y propiamente los síntomas de dificultad respiratoria se dan debido al sangrado justamente pulmonar. En la placa vamos a ver infiltrados pulmonares, como lo vemos en esta plaquita. El diagnóstico se hace a través de realizar precipitinas séricas a la leche de vaca. Vamos a encontrar eosinofilia periférica, una biopsia pulmonar con depósitos de inmunoglobulinas IC3, pero pues como tal ya el diagnóstico tendría que ser como más avanzado. Los linfocitos hacen respuestas proliferativas anormales a las proteínas de la leche, por esto justamente se da este cuadro clínico. Y cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad celíaca más hemosiderosis pulmonar, tenemos un síndrome que se llama Lane-Hamilton. Propiamente este síndrome de Heiner no es muy frecuente, pero sí se puede ver en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca que son muy pequeños. Entonces, si en algún punto llegamos a tener un paciente que tiene un trasfondo alérgico y tiene una sospecha de la alergia a la proteína de la leche de vaca y presenta este cuadro clínico de aparentemente un sangrado pulmonar, hay que considerar que pudiera ser una hemosiderosis pulmonar inducida por alimentos, pero pues el diagnóstico, pues ahora sí que es histológico, sí tenemos que hacer como la biopsia pulmonar para confirmar. No se confirma hasta que se hace la biopsia, pero no es una patología muy frecuente. Otro tipo de cuadros clínicos que se dan justo con la ingestión de alimentos, además de todo el tipo de espectro eosinofílico, es la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, que dentro de estos tres cuadros es uno de los más frecuentes, pero es la menos grave. La enteropatía inducida por proteínas, que está dentro del espectro de mitad y mitad, entre poco frecuente, muy frecuente, y de un grado grave a un grado muy leve. Y la enterocolitis inducida por proteínas, ¿sale? Que es la más rara, pero en general es de las más graves. Cualquiera de estos cuadros clínicos que ustedes tengan se puede acompañar de los otros cuadros clínicos previamente descritos, no porque el paciente presente uno de ellos significa que no va a presentar los demás. La enterocolitis inducida por proteínas, o FPS, que así es su nombre como en inglés, por la mnemotecnia que se ha creado, se da aproximadamente en semanas a meses de vida. Es muy importante que sepan que la alergia alimentaria no empieza en determinado mes de vida, se puede presentar incluso desde la etapa neonatal.
Se presenta más cuando los niños están introduciendo los sólidos a su vida, que es de los 4 a los 7 meses, dependiendo de cuándo les empecemos la alimentación complementaria, pero también es un cuadro que se puede presentar en adultos. Es clásico que a veces los pacientes lleguen y te digan, pero es que yo no era alérgico a determinada cosa cuando era pequeño, pero sí se puede hacer alérgico a otra cosa cuando nosotros ya somos grandes. Los alimentos que mayormente están implicados son la leche de vaca y la soya, en donde se presentan más datos de cronicidad que en la etapa aguda. Al arroz, aves, pescado, frutas, verduras, esto se presenta más de forma aguda que crónica. Y en general se asocia también con múltiples alimentos, no solamente a uno, en un 5 a un 10%. El cuadro clínico es vómito, diarrea, deshidratación, letargo, palidez e hipotermia. Como ven, de todos estos cuadros es el más grave. Los pacientes de forma crónica pueden presentar vómitos intermitentes, diarrea y falla de medro. Y la comorbilidad atópica es de un 40 a un 60%. Y que un paciente haya presentado este tipo de síndrome de un 40 a un 80%, que sea familiar, pues. A nivel de laboratorio, nosotros vamos a encontrar de forma crónica anemia, eosinofilia, neutrofilia, que también se puede presentar de forma aguda, trombocitosis de forma aguda, metemoglobinemia de forma aguda o crónica y acidosis metabólica. En las heces vamos a encontrar sangre oculta en aguda y crónica, polimorfonucleares, eosinófilos y sustancias reductoras ya de forma crónica. Si nosotros hacemos un examen de tipo endoscópico, vamos a encontrar una mucosa friable, vamos a encontrar ulceración, atrofia de las vellosidades, abscesos en criptas e infiltrados de células inflamatorias. Como ven, estos síndromes se pueden acompañar de mala absorción. El otro, que es la enteropatía inducida por proteínas, que es lo que habíamos visto que estaba como a la mitad, se puede dar de 2 a 24 meses, también puede ocurrir en niños mayores. Los alimentos mayormente implicados son la leche de vaca, la soya, el trigo y el huevo. Que se presente con múltiples alimentos es algo raro, pero sí puede suceder. Y van a presentar los pacientes con la alimentación, diarrea, vómitos intermitentes, falla de medro, mala absorción y heces en sangre. Pueden presentarlo, pero es bastante raro. Hay otro tipo de cuadro clínico que presenta más sangre en heces, que lo vamos a ver más adelante, y la comorbilidad atópica es de un 20 a un 40%. Los pacientes pueden presentar anemia, hipoluminemia, deficiencia de hierro, van a presentar en las heces grasa fecal y excreción baja de degilosa, y va a haber una atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas y un infiltrado linfocítico. Y hay otro cuadro clínico que es la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. Se puede presentar igualmente en las primeras semanas o meses de vida, preferentemente antes de los 6 meses, pero también puede ocurrir en niños mayores. Los alimentos mayormente implicados son la leche de vaca, la soya, huevo, maíz, trigo, y en ocasiones se relaciona a múltiples alimentos. Los pacientes van a tener heces con estrías con sangre, moco, y pueden llegar a tener diarrea leve. La comorbilidad atópica en familia es de un 30 a 60%. Los pacientes llegan a presentar anemia leve, hipoalbuminemia va a ser de forma rara, pero sí se puede presentar, eosinofilia, sangre oculta en heces, eosinófilos en las heces, van a tener colitis focal leve, infiltración eosinofílica y una hiperplasia linfonodular. Entonces, haciendo un resumen de todos los cuadros clínicos que vimos previamente, la alergia alimentaria es bastante variada. El cuadro clínico puede ser en cualquier parte. La alergia gastrointestinal neonatal o infantil tiene una edad de presentación desde el periodo neonatal hasta la etapa lactante. Los alimentos mayormente relacionados es la leche de vaca. Hay una alta probabilidad de remisión si se detecta en etapas tempranas, se hace una dieta de eliminación y tienen una alta tasa de éxito. Hay una ligera probabilidad de anafilaxia, pero sí la puede haber, y es no mediada por IgE, por lo general, que es lo que hablamos previamente. La dermatitis atópica infantil asociada con alergia alimentaria es en la etapa de lactante. Se da principalmente con el huevo de gallina, la leche de vaca, trigo, soya y algunos otros alimentos. Hay una alta probabilidad de remisión. La probabilidad de anafilaxia pues sí existe, es no mediada por IgE. La alergia alimentaria inmediata, urticaria anafilaxia, es mediada por IgE.
Se puede presentar en la etapa lactante, en la edad adulta. En infantes a preescolares, los alimentos más relacionados son el huevo, la leche, el trigo, el pescado, el cacahuate. Y en escolares y adultos son los crustáceos, el pescado, el trigo, la fruta y el cacahuate. La adquisición de tolerancia puede ser alta probabilidad de remisión en el huevo, la leche, el trigo y la soya, y los otros alérgenos que se puedan presentar, la probabilidad de remisión es baja. La probabilidad de anafilaxia es alta porque pues, es una alergia inmediata, mediada por IgE. Las formas especiales, como la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, se pueden dar en escolares adultos, trigo, crustáceos, lo que ya habíamos visto previamente. La remisión es poco probable, la probabilidad de anafilaxia pues es alta, por eso se llama anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, es mediada por IgE. El síndrome de alergia oral se da en lactantes, en adultos, se relaciona a frutas o vegetales, puede ser la que sea. La remisión es poco probable, pero sí se ha visto que con la aplicación de inmunoterapia los pacientes pueden llegar a tener menos síntomas de síndrome de alergia oral, pero no se quitan. La probabilidad de anafilaxia no es tan alta y es mediada por IgE, pero sí hay pacientes que haciendo el recuento tienen un síndrome de alergia oral y pueden llegar a presentar anafilaxia, pero son menos que los pacientes que sí tienen como tal un fondo mediado por IgE más grave. El diagnóstico, aparte de ser muchas veces clínico, porque en el caso de las alergias que no son mediadas por IgE, la probabilidad de hacer un diagnóstico por laboratorio es muy bajo, manda a la clínica principalmente. Se pueden hacer pruebas cutáneas o pruebas sanguíneas de IgE específicas contra el alimento en caso de una historia de una alergia mediada por IgE. Aquí pues tenemos que tener justo esta historia de alergia mediada por IgE mediante la clínica. Si la historia es consistente y solo se sospecha de un alimento, no es necesario hacer estas pruebas para confirmar el diagnóstico, pero se pueden hacer como algo complementario. Si la historia no es consistente o hay una implicación de múltiples alimentos, se sugiere realizar las pruebas cutáneas. Y también se pueden hacer inmunoensayos para confirmar el diagnóstico, identificar más bien cuál es el alérgeno causal, porque si el paciente te refiere que son múltiples alimentos, hay que identificar cuáles sí y cuáles no. De forma indeterminada, puede haber alguna historia de un paciente en el que te dice que sí tiene la historia, pero tú le haces este test, te sale como positivo, negativo. Entonces, en estos pacientes que no tienen una historia consistente con alergia mediada por IgE, el test no es garantía de que no tenga la alergia. O sea, si un paciente no sabe identificar cuál es el alimento causal y tú le haces unas pruebas cutáneas y no sale nada o sale muy confuso el resultado, no te está descartando precisamente que tenga la alergia o que no tenga la alergia. Entonces aquí, como ven, o sea, ya un diagnóstico definitivo es que la historia sea consistente, que las pruebas cutáneas o la IgE específica no salga positiva. Cuando nosotros ya hicimos unas pruebas cutáneas o ya hicimos el inmunoensayo, IgEs específicas en sangre para ciertos alimentos, si un resultado sale positivo, pues obviamente se confirma una alergia alimentaria. O sea, es muy difícil que te salga un resultado positivo en un paciente que no tenga síntomas. Por eso fue con nosotros y por eso le hicimos las pruebas. En un resultado de tipo intermedio, o sea, dudoso, o un resultado que sea erróneo, hay que regresarnos a la historia clínica. ¿Qué tan compatible son los datos con una alergia? Si son compatibles, pues ya, nosotros confirmamos la alergia alimentaria. Si es sugestiva, pero no tan compatible, hay que identificar que un resultado intermedio o equivocado no es suficiente para confirmar que no se tiene o para confirmar el diagnóstico. Se sugiere que se continúe justo con la evitación alimentaria y se revalore en unos meses a ver cómo ha sido la respuesta del paciente, y se sugiere hacer un test adicional. O sea, si yo le hice pruebas cutáneas y salieron indeterminadas, pues le puedo hacer un examen de IgEs específicas o complementar con otro tipo de diagnóstico, que básicamente esos son los principales. Y también lo que se puede hacer es un reto alimentario, pero vamos a lo mismo que previamente mencionamos. Es un reto que se tiene que hacer en presencia de un alergólogo en un hospital, pues si se requiere la administración de adrenalina, si es que el paciente llega a presentar datos de anafilaxia. Entonces, esto puramente es del alergólogo.
Un test negativo, también hay que regresarnos a la historia clínica, qué tan compatible es. Si es compatible, un resultado negativo no excluye la posibilidad. Y hay que usar un test alternativo, nuevamente, si usamos pruebas, hay que usar un inmunoensayo. Y si no es compatible, la historia clínica, pues no hay que buscarle más. En alergia, sí hay que buscar otra vía o cuál es la ruta de identificar cuáles son los síntomas del paciente, cuál es el agente causal. Si no es alergia, pues hay que investigar otras cosas y reintroducir justo los alimentos. Y si el paciente no tiene síntomas, los síntomas por los que había llegado a nuestra consulta, pues se descarta que sea algo alérgico y hay que referir a otro lugar para que le continúen el abordaje de los síntomas. Hay otro tipo de test. Uno de esos es uno muy preciso que se llama test de activación de basófilos. Se mide directamente por citometría de flujo mediante el marcador CD63 y CD213. Eso es pues también una prueba muy específica que es cara, entonces por lo general no es la de elección. Pero si se tiene mucha duda, no nos salió positiva la prueba cutánea, no nos salieron positivas las IgE específicas, y hay alguna situación por la cual tengamos que confirmar sí o sí el diagnóstico, pues mandamos a hacer un test de activación de basófilos, pero no es lo habitual. También hay ciertas indicaciones para justamente los retos orales, que en general también son como parte del alergólogo, no es algo que habitualmente se tenga que hacer en una consulta pediátrica, pero incluso hay protocolos que nos dicen cuál debe ser la cantidad de alimento que tú le debes de dar al paciente para hacer un reto de provocación, y también vienen las dosis, pero no es algo que vayamos a hacer de forma habitual, al menos no en una consulta pediátrica. Y el test de parche se utiliza para las manifestaciones digestivas o cutáneas. Se pone el alimento en contacto con la piel, se ocluye durante 48 horas, se lee a los 20 minutos, a las 72 horas y a las 96 horas después de que se destapa. Y lo positivo es que se observe pues eritema, inducción y pues la pápula, la roncha. Pero en general no es algo que se haga habitualmente. Siempre manda a la clínica, porque si un paciente está diciendo que tiene una reacción repetida con la ingesta de un alimento, pues ahí ya puedes sospechar, hacer tu dieta de exclusión propiamente e identificar si hubo o no mejoría en el paciente. Esa es como la ruta a seguir, más cuando no tienes a la mano algún estudio específico para hacer como pruebas cutáneas, o no tienes a la mano un inmunoensayo para determinar las IgEs específicas. Lo que haces es hacer una dieta de exclusión, valorar en unos meses. La bibliografía te menciona que por lo general debes de hacer este tratamiento durante 8 semanas. Pero hay cosas clave que son importantes para darle instrucciones al paciente justo cuando esté haciendo esta dieta de eliminación, debido a que la contaminación cruzada en la preparación de alimentos o al ellos elegir un producto del supermercado puede traer consecuencias. Es decir, si yo voy al supermercado y me compro un alimento que tenga el alérgeno o restos del alérgeno al que soy alérgico y no lo sé, puedo llegar a presentar alguna reacción. Entonces a los pacientes, cuando se les inicia justo esta dieta de exclusión, o bien que se llama reto diagnóstico, o más bien exclusión diagnóstica, que consiste en realizar esta dieta durante 8 semanas y reevaluar, al paciente le tenemos que decir que prepare los alimentos en cosas que no sean compartidas. La principal ruta de contaminación cruzada es justo utilizar la misma licuadora, el sartén, la freidora o la parrilla con algo que ya cociné previamente que tuviera el alérgeno. También el contacto cruzado de alérgenos primarios con alérgenos. La mala comunicación entre el consumidor y el chef. Por lo general los pacientes obviamente siguen yendo a restaurantes, mencionan que tienen una alergia alimentaria, no les preparan el alimento con ciertas proteínas alergénicas, pero sí preparan los alimentos en el mismo lugar donde ya prepararon camarones, por ejemplo, en un caso de un paciente alérgico al camarón, y pues ahí se da la contaminación cruzada. Lo que les mencionaba de las etiquetas, ingredientes ocultos o secretos que pueden estar en productos que no preparamos nosotros. El contacto cruzado durante el servicio, que lo preparen simplemente en la misma bandeja, o que lo transporten, o que algo se derrame en el alimento del paciente alérgico, puede desencadenar esa respuesta alérgica. Adición del alérgeno después de la preparación final, por ejemplo en el caso de la leche, que le pongan mantequilla
y aunque el paciente haya dicho que es alérgico a la leche, pues mucha gente no considera que esto puede ser una contaminación, entonces es muy importante. Eliminación del ingrediente con alérgeno residual, o sea, si nuestro paciente ya dijo que es alérgico a cierto alimento y en ese momento no se acordaron, le ponen las nueces, digamos, a una ensalada, se las quitan, siempre queda algo de residuo, entonces es súper importante evitar también ese tipo de contaminación cruzada. Alimentos preparados que nosotros no vimos cómo los prepararon o tienen ingredientes desconocidos, un alérgeno utilizado sin noción de ingredientes, como por ejemplo pueden usar huevo para sellar como algún rollo, pueden usar mantequilla de cacahuate para sellar un rollo de huevo o nueces para decorar y ahí el paciente también puede tener una reacción. Este tratamiento consiste más en realizar una sensibilización consciente al paciente de que aunque se escuche muy riguroso, para ciertas familias es como súper difícil porque van a una fiesta y al niño le quieren dar un pastel cuando es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Y entonces empiezan los conflictos familiares de ¿por qué eres así? Es un niño, debes dejarlo de comer lo que quiera. Pues sí, pero quien sabe realmente la implicación clínica que incluye darle un poco de pastel a un niño con alergia a la proteína de la leche es el papá, no el familiar. Entonces es muy importante sensibilizar a la población y también al papá del paciente a que sea muy riguroso, aunque sea problemático, porque está como prioridad el bien del niño. Entonces no hay de que, ay, solo por hoy lo voy a dejar comer, porque obviamente lo que tú ya tenías ganado de hacer esa dieta de restricción, la inflamación que ya había cedido por no administrar ese alérgeno se puede reactivar con solo darle un poquito del alérgeno que le está causando justamente la alergia. Entonces es muy importante ser insistente en estas medidas, no compartir ni siquiera un topper, ni una cuchara, ir a restaurantes en donde estén sensibilizados, que aquí en México honestamente son muy pocos, que no se le añadan más cosas, que no ya puse un ingrediente y se lo quito, es mejor volver a preparar el platillo. Entonces por lo general los papás optan por preparar las cosas en casa, donde saben qué es lo que se le agregó, no en lugares que sean externos a la casa, porque la probabilidad de una contaminación cruzada es bastante alta. Algo que también es muy importante insistir en los pacientes que tienen estas alergias de tipo alimentario es que consuman productos que declaren ser libres de alérgenos, porque muchas veces en las etiquetas de los productos viene, este producto fue fabricado en industrias que usan leche. No necesariamente te están diciendo que fue preparado con leche, pero sí que utilizaron la leche en las mismas máquinas en donde se fabrican productos que aparentemente no son alergénicos. Entonces muchas veces los papás optan por escribirle al fabricante directamente para identificar si hubo una contaminación cruzada, y es muy importante, aunque suene muy obsesivo, aunque los papás pueden verse rigurosos en ciertas circunstancias, en alguna fiesta, hay que ser muy claros en que esa dieta debe ser estricta de exclusión de X alérgeno. Lo más frecuente es que hagamos una dieta de exclusión a la leche, al huevo, a la soya, son como los alérgenos más frecuentes, ¿sale? Ya dependiendo de la alergia a la que nosotros nos enfrentemos, es el tipo de ingredientes que se deben evitar, y también hay que ser insistentes en la sustitución. Si nosotros nos encontramos con un niño alérgico a la proteína de la leche de vaca, tenemos que explicarle a los padres cuál es la forma en la que vamos a suplir esos tipos de nutrimentos que estamos perdiendo con disminuir o más bien quitar la ingesta de leche. Entonces hay tablas que incluso te dicen con tal alimento puedes sustituir la vitamina B12, puedes sustituir el calcio, puedes sustituir ciertos oligoelementos que están presentes en la leche y que no puedes adquirir de forma sencilla. Entonces también es importante que a un paciente con una alergia alimentaria lo envíen a nutrición para que ellos les den justamente esta orientación que a lo mejor nosotros podemos iniciar cuando vemos al paciente, pero es muy importante que estos pacientes sean revisados por un equipo multidisciplinario que nos ayude a superar esta alergia, que nos ayude a conllevar esta alergia.
Incluso sería bueno mandar a los pacientes con psicología porque muchas veces cuando nuestros pequeños ya son grandes, cuando tienen a partir de 3, 5 años, una dieta restrictiva implica incluso alterar la forma en la que ellos están comiendo. Entonces sí implica una alteración psicológica en muchas ocasiones. Entonces, paciente con alergia alimentaria, se hace la dieta de restricción, se manda nutrición y también se manda psicología. Es muy importante. Para los pacientes que son alérgicos, en los países desarrollados existe justo un como plan de acción en donde tú le explicas al papá cuáles son los síntomas clave que pueden desencadenarse en su pequeño si él se enfrenta justo a la ingestión accidental, incluso de este tipo de alérgenos, en donde te dicen los síntomas leves son molestias en nariz, en boca, en piel, en intestino, pero también le explicas los síntomas graves. Pueden llegar a tener dificultad respiratoria, paro cardíaco, que se cierre mi garganta, que lleguen a tener diarrea, que se llenen de ronchas. En ese caso tú le dices a los papás, pues tienes que ponerle epinefrina. En pacientes que tienen una alergia inmediata de tipo IgE o una anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos, es necesario que les enseñemos a aplicar la epinefrina. Esa aplicación se las voy a mencionar en la clase de anafilaxia, pero es importante que capaciten al paciente a ponerle epinefrina a su paciente si tiene una alergia mediada por IgE. En caso de alergias que son de tipo digestivo, pues nada más como identificar justamente estos síntomas para ver si lo que ingirió pudo haber tenido alérgeno que los papás desconocían. En caso de síntomas leves en más de un área del cuerpo ya se considera anafilaxia. Esto es como un folleto en donde le explican a los papás de forma bastante simple y ya les mencionan, administre epinefrina. Y en caso de síntomas leves, pues hay que llevarlos al hospital a que los valoren. Esto es como un plan que se les da a los papás. En México no existe como tal un formato que tú le puedas dar a un papá para que ellos vean, pero en general tú les puedes explicar cuáles son los síntomas de alergia. Incluso hay brazaletes en donde un niño puede llevar a la escuela: soy alérgico al huevo, soy alérgico a la leche, soy alérgico a la soya, al cacahuate, y de esa forma se evita que en general la población le dé a ese niño estos alérgenos. Pero aquí en México no hay como un plan establecido, pero sí le dices a mamá y a papá y que concienticen a los adultos que están alrededor de ese niño para que justamente no se les dé este alérgeno alimentario y no lleguen a tener complicaciones, una anafilaxia, o lleguen a tener la inflamación persistente del sistema digestivo y ellos continúen con síntomas justo por la administración accidental o a propósito del alérgeno alimentario que les esté causando los síntomas. Entonces, pues sí hay que ser muy conscientes como personal de salud y concientizar a la población alrededor de ese niño que la dieta es por una razón en específica y es con el fin de evitar los síntomas a corto o a largo plazo, solamente por el bien del paciente. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.